que endurezca por sí solo, ¿no? En este caso, el polvo le venía en una pastillita, es el polvo y acá viene el mercurio, y bueno, al ojo se acaba en gotas. Más o menos la misma cantidad, ¿no? Ajá, era uno, tienes que calcularlo, uno, pero esto era mezclar, ya viste como mezcla. Ahora, por ejemplo, Lavando el norteo, el pilón, hasta que se forme, hasta que forme uno solo, ¿verdad? Quiere hacer así su técnica, se cae. Era un poco complejo porque se va a quedar pedacitos por cualquier lado, ¿no? Ahora sí, lo ponemos solo, lo quieres poner con sus deditos, se sale el mercurio, la bolita del mercurio y es una pasta. Muy bien, esto lo llevas en un recipiente y lo que vas a agarrar es un porta-amalgama. Un tubito que lo presiona y acá dentro va a estar la amalgama y luego viene con una jeringuita y lo que está aquí lo va a empujar, ¿no? Llevas al fondo de la cavidad, presionas y listo. Ahora con un atacador le vas a hacer pues que se coloque dentro esta preparación que hiciste, ¿no? La atacas, así. Si no lo botas en mercurio es muy líquido y no te permite trabajar bien. Lo atacas, agregas un poquito más, agregas un poquito más, lo llenabas completamente todo y luego ponemos atacadores, portadores, quitabas el exceso y le dabas una forma como queriendo sacar la rebanada. Lo llenabas completamente y él sigue llenando. Bueno, acá vamos a quitar ese, se llama un bolidor, vamos a quitar el exceso. Este se llama bolidor, cabecita de huevo. Y ahí le va dando la forma, ¿no? Con estos, surcos, las cositas. Ahí ya se da la forma, lo que va a hacer es barriendo, que así todo esto quedaba. Ahora imagínate antes una ingrediente. Sigue dando la forma con un instrumento. Una vez que ya está la forma, lo hundías con este instrumento cabecita de huevo y pegabas la amalgama al diente, ¿no? Para que se quede. Y de paso le dabas brillo, ¿no? Acá si le dabas brillo de la misma cinta, pues como la resina, y ya está brilloso y listo. Es como queda su amalgama, lo está probando. Como en toda restauración, después de realizar la parte cruzal, ¿no? Los molares. Y luego viene la forma de la molar y de la molar. ¿Ya? ¿Alguna duda con la amalgama? Imagino que algún momento se nos salió vamos a hablar sobre resina, su composición, su característica, el uso odontológico. Ya viste la amalgama, cómo era el trabajo, para que usamos la resina es un poquito más fácil, ¿no? De repente para poderle dar la forma, ¿no? Tienes una gama de colores, cosas igual, las resinas se han venido cambiando en su composición, porque las primeras que existieron pues eran muy frágiles, ¿no? Antes cuando uno restauraba le decía, en piezas posteriores, amalgama. Y lo que necesito restaurar aquí en la cara vestibular, que no tenga mucho contacto cruzal, resina. No porque eran frágiles, porque no tenían la composición que tienen ahora, y luego pasó el tiempo y ya le agregaron más elementos que sí puedes colocarlo en una molar y pueda resistir esta fuerza masticatoria. Recordando un poquito, para yo llevar esta resina al diente, ¿qué necesita tener el diente primero? El adhesivo, ¿cierto? Que es lo que hemos repasado al inicio de esta mañana, ¿ya? El adhesivo, los diferentes sistemas adhesivos que tú vas a tener, ¿verdad? Adhesivos convencionales de
pasos, adhesivo convencional, o grabado total, o echanray de 2 pasos, adhesivos face de 1 paso, face de 2 pasos, adhesivos universales también, que lo puedo usar grabando mi esmalte y mi dentina, o solamente grabo mi esmalte, ¿no? Por eso se le llama multimodal. Listo. Entonces, menciona aquí, pues antes las primeras restauraciones eran para llorar, ¿no? Al inicio del siglo XX, los únicos materiales que tenían color de diente y que podían ser reemplazados como material restaurador estética eran los silicatos, ¿no? Y esto era pues otro dolor de cabeza, porque no había una gama de materiales, tú hacías una mezcla, hacías una pasta y lo colocabas ahí en el diente, ¿no? Podía no tener el diente cierto grado de sensibilidad, no había un sistema adhesivo por medio, no había un grabado, no había nada, ¿no? Pero era esto, tener este resultado o tener pues, un diente negro acá, ¿no? Y bueno, los que podían tener ese tipo de restauraciones obviamente eran los más pudientes porque ese material era muy caro. Muy bien, a finales también de los 40 empezaron estas resinas acrílicas. ¿Has usado acrílico en proporción fija, verdad? ¿No usas acrílico? Ya. Eso antes se usaba para restaurar. ¿Ya? Hacían una mezcla, polvillo de un color blanco y lo ponían en el diente. Y este calor que generaba, pues, inflamaba la boca, ¿no? Estas resinas acrílicas reemplazaron estos silicatos. Era baja resistencia, desgaste, mucha contracción de llevar, tal cual era tu acrílico que tienes ahí. Y luego, en algún buen año, el doctor Bowen innovó haciendo, siempre quería hacer un material restaurador, ¿verdad? Que pueda estar en el diente, que no sea tan feo como el silicato, que no genere tanto calor y se demore como el polimetil y estas resinas acrílicas. Entonces usó, innovó y probó y encontró esta matriz de resina llamada bisfenol, bisfenol o bis-GMA. Esta es una matriz. Así como dicen una masa madre para hacer el pan, tú tienes la masa y encima si quieres le echas fruta, le echas granos, igualito, es como una masa madre, ¿ya? Esta matriz que yo le voy a echar carga, le voy a echar color, le voy a echar un montón de cosas. Entonces, por eso se llama matriz, porque es la base. Esta matriz de bis-GMA, y luego también descubrió esta gente de acoplamiento llamado silano. Uno listo, vamos a juntar el silano, y luego a esta matriz que le voy a colocar estas piedritas, estas partículas de relleno, y con el silano se van a impregnar y voy a tener como resultado un material, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá es la historia de las resinas, en los años 1950, 50 y algo, empezó este desarrollo inicial. Luego a esta matriz que hizo el doctor, le agregó esta carga inorgánica y de repente le agregó partículas muy grandes, y luego dijo no funciona, luego le agregó partículas muy pequeñas, no funciona, y hizo algo híbrido, partículas intermedias, y bueno, y de ahí fue desarrollándose un poquito más, hasta llegar, pues, eso quedó en 2010, hasta llegar un poco más, ¿no? Que da el tamaño de las partículas, que lo vamos a ver de acá. Muy bien, la resina compuesta, o llamado compuesta, porque está formado por diferentes elementos, compósito o composite, se define como una mezcla de 2 o más componentes químicos diferentes, pero están conectados mutuamente por un agente de unión, logrando así una propiedad elevada, intermedia, la compresión de la forma individual. Muy bien, ¿quiénes van a conformar esta resina? La va a conformar esta matriz orgánica que empezó con el bis-GMA, y luego voy a tener, ves acá las bolitas de relleno, ¿es cierto? Que son como piedritas, o sea, vidrios, iris, de cuarzo de diferente tamaño, pero estas piedritas, vidrios, iris y cuarzo no se quedan en esta masa, en esta matriz orgánica, se salían.
Entonces usaron alrededor de estas piedritas, colocaron silano y ahí recién lo van a colocar en esta matriz, ¿ya? Por eso es que la resina compuesta está formada por matriz, partículas de relleno y el agente de unión que va a ser el silano. Muy bien, ¿cuáles van a ser aquí los componentes? Bueno, tengo una matriz que es el material, es el plástico de la resina, imagínate un plástico, una masa de plástico. Luego voy a tener el relleno, que son como unas piedritas, esas partículas que van a dar refuerzo para dar resistencia a esta resina. El agente de conexión es el material de relleno, yo le voy a pasar silano y lo voy a colocar encima de esta matriz para que forme uno solo. El agente de conexión, acoplamiento que va a favorecer la unión del relleno con la matriz y esto es el silano. Voy a tener un sistema de activador o iniciador de la polimerización. ¿Quién era? La camporoquinona, ¿no es cierto? Hace igualito que la decimos, igualito que acá. Luego voy a colocar pigmentos para tener diferentes colores, los más parecidos a las piezas dentarias. Y también como tengo un activador y tengo una masa y me voy a dar el tiempo, me voy a demorar en darle forma, lo que voy a necesitar es un inhibidor de la polimerización, que esta resina no se endurezca, ¿ya? Los cuales estos inhibidores van a alargar la vida de estas resinas. Por ejemplo, tu resina cuando se vence, ¿qué es lo primero que va a perder? Esto de acá, los inhibidores, ¿ya? No vas a tener, ya no están pues, tan fáciles de manipular. Tú le das 2 golpecitos y ya se endureció. Es que ya está, cuando se vence es lo primero que pierden los inhibidores, ¿no? Entonces, ya te mencioné, compuesto por una matriz, los monómeros, en este caso el BCMA, rellenos, este agente de unión que es el silano, el sistema activador que es la camporoquinona y hay otras también, pero la más conocida es la camporoquinona, pigmentos para dar color y los inhibidores de la polimerización para que no se endurezca tan rápido, ¿no? Y luego voy a tener esta matriz, vamos a hablar de esta matriz, tengo diferentes tipos de matrices, no solamente el BCMA, que es la primera que se nació, también hay otra. Esta matriz que es este material de resina plástico que va a formar como una base, ¿no? Donde yo voy a empezar a trabajar, te dije, acuérdate como la masa madre de una torta, de un pan, de un queque, listo, esta es mi matriz. Voy a tener diferentes tipos de matrices, el BCMA, el más común, tengo otra matriz u otro monómero que se llama UTMA, si quieres aprenderte el nombre de paredes no tengo ningún problema, otro que le vamos a llamar TEGMA, y estos de acá, al momento que viene la lámpara, pues van a tener diferentes maneras de formar sus cadenas, ¿ya? Unas son un poquito más fluidas, otras son un poquito más compactas. Cuando yo quiero hacer mi resina, le diré pues al fabricante, échale un poquito de UTMA, ya más fluida. Échale más TEGMA, entonces más compacta. ¿Ya? El relleno del cual va a estar compuesto esta resina, bueno, tengo estas piedritas, la parte dura que me van a dar. Van a tener propiedades como va a aumentar la dureza, la resistencia, va a disminuir el desgaste porque esta matriz, lo que acabo de hablar hace ratito es como un plástico, ante la fricción se va a desgastar, pero si yo le coloco partículas de relleno van a resistir al desgaste, disminuye la contracción de polimerización, que te voy a contar después qué cosa es contracción de polimerización. Ayuda a controlar la viscosidad y característica de manipulación de la resina, ¿no? ¿Cuáles son estas partículas de relleno? Cuarzo, sílice, coloidal, vidrio, cerámica, circonio, ¿no? En el dibujito, ¿cuál es? Estos pintitos verdes que ves acá y ves que están pasados por un limón negro alrededor y eso tendría que ser el silano, ¿ya? Ahorita termino, se van a clasificar según el tamaño de... Ah, no, falta, ¿no? Acá vamos a la 1, ¿no? Dice que era las 12. Las 12. ¿Ya? Según el tamaño
A ver, vamos a clasificar la resina según el tamaño del partícula. Ya cuando el que hizo la resina, le puso una matriz acá, ¿verdad? Y luego empezó a echar estas partículas grandes, ¿ya? Estas partículas grandes, de cuarzo, de gran tamaño. Obviamente a cada una las impregnó con silano para que se quede y dijo, ya, como se sale, para que resista la fuerza masticatoria, voy a colocar acá tremendas rocas. Listo. ¿Qué pasaba? Que bueno, se desprendían estas partículas, salen y le va a quedar un hueco, entonces empezaba la filtración, ya entraba el agua a contacto con el silano de la otra piedrita y esta salía y así. Entonces no funcionó muy bien. Al tener estas piedras tan grandes no tenía un buen pulido, ¿no? Tú quieres hacer pasabas para tu pulido, se desprendía esta piedrita de acá y quedaba un hueco pues demasiado grande, no conseguía. Al tener un hueco viene la luz y se atrapa, no voy a tener un buen pulido ahí, ¿ya? Y también era muy grande, las partículas se fracturaban por las cargas masticatorias, ¿no es cierto? Y bueno, provocaba lo que es mucho la caries secundaria y tenía mucha rugosidad. Cuando yo quiero pulir, se sale esta piedra, me queda un hueco, ¿qué pulido voy a tener? No tenía un buen pulido. Y luego se fueron al otro extremo, hicieron estas partículas microparticuladas, ¿no? Un poco pequeñas. Las partículas de sílice varían de 0.1 micrones. Esto, ¿qué pasó? Bueno, tengo un buen pulido, pero ahora no me van a resistir las fuerzas masticatorias, ¿ya? Tenía un acabado muchísimo más liso, tenía mucha estética, y obviamente era un uniforme. Las macroparticuladas ya no están en el mercado, no existen, ya no hay. Tenían en su versión pasta a pasta para poder mezclar. Antes estas eran las primeras resina. Ok, lo que ves ahí abajito, dos pastitas, agarrabas una pasta B, lo mezclabas y serán las macroparticuladas. Luego sacaron estas microparticuladas, ya tenemos aquí en el cartuchito, ¿no es cierto? Estas sí existen, si tú quieres hacer carillas que te queden bonitas, brillosas, puedes comprar estas microparticuladas, ¿no? Obviamente vas a colocar en zonas donde no tengo contacto cruzal, ¿verdad? En la cara vestibular. Entonces, como las microparticuladas no tienen mucha resistencia, dijeron, vamos a hacer híbridas, van a contener dos tipos de partículas de relleno. Por un lado sílica y por otro lado vidrio, y van a estar en diferentes tamaños, ¿no? No tan grandes como las macroparticuladas, pequeñas y otras medianas, ¿no? Entonces, estas de aquí fueron las que salieron y las que podíamos usar en los dientes posteriores. Y empezaron a presentar una variedad de colores, baja contracción de polimerización, baja absorción acuosa, desgaste por abrasión y expansión térmica semejante al diente. El diente natural se desgasta, estas resinas también, el desgaste va a ser muy parecido. Pueden utilizarse dientes anteriores también como dientes posteriores. Y luego ya empezó esto de variar un poco la resina y sacaron otro tipo de partículas y se las llamó microhíbridas. Por las híbridas se le colocaron partículas más chiquititas de las que tenía y esto se les llamó microhíbridas, ¿no? Para dar una mejor estética y también que pueda resistir la fuerza masticatoria, tener un buen pulido, un alto porcentaje de carga inorgánica, también resistencia al desgaste porque tienen partículas medianas, ¿verdad? Y bueno, a alguien se le ocurrió y dijo, no, vamos a hacer otra cosa, yo necesito una resina que tenga un mejor pulido pero que resista. Entonces, como la unión hace la fuerza, voy a hacer estas partículas chiquititas, las voy a juntar como un racimo de uva y luego este racimo de uva lo voy a soltar en mi matriz, ¿no? Y así es como va a funcionar.
funcionar para tener un buen pulido y tener una buena resistencia mecánica, ¿no? Entonces son partículas de tamaño de 20 a 75 nanómetros y tienen menor contracción de polimerización. Y bueno, hago estas de nano relleno, los que siguen haciendo la resina dijo, no, yo no me quedo así, voy a hacer unas nano híbridas. A estas de aquí, que son completamente nanos, les colocaron partículas de dos partículas de diferente tamaño, ¿no? Son las nanopartículas dentro de un material microhíbrido, ¿no es cierto? El tamaño de partículas, bueno, esto va a ser el tamaño de partículas. A diferencia de las nanorellenos, no tiene un nanocluster, que esto está constituido por nanopartículas. Bueno, va a reemplazar un microrelleno. En conclusión, yo tengo este material microhíbrido, ¿no es cierto? Y a este material microhíbrido le colocaron partículas chiquititas, ¿ya? Y eso se le llama nanorelleno. Lo que empezó a salir al mercado, esto de aquí era el nanorelleno, el primero que lo inventó fue la casa 3M, y bueno, todas las demás marcas se mataban, ¿no? Porque esta 3M tiene diferentes colores, puedes poner en anteriores, en posteriores, tiene buen brillo. Pasó los 20 años y la patente se abrió, o sea, lo que yo le inventé, 20 años es para mí, y luego lo puedo compartir con los demás, y aquí es donde empieza pues el nano relleno, el nano no sé qué, y no, es nano relleno, doctora, sí, de tu cartucho es híbrido, pero tiene dos bolitas de nano, y eso lo considera nano relleno. Entonces, las nanopartículas son las más adecuadas, porque como te vuelvo a repetir, en conjunto son partículas pequeñitas que forman racimos de uva, la unión hace la fuerza, esta unión va a soportar las fuerzas masticatorias. Quiero pulir, se sale un pedacito y no se nota, no me deja una calidad tan grande, ¿ya? Listo, esta es esta primera parte de las resinas. La clasificación, lo que hemos hablado, es según sus partículas, según el tamaño de sus partículas. Te recuerdo que las resinas tienen ¿qué cosa? Tienen una matriz, tienen la partícula y tienen un elemento de unión que hace que esta partícula se una a la matriz. Según el tamaño de las partículas de la carga inorgánica, yo tengo macropartículas, micropartículas, híbridas, microhíbridas, nanorelleno y nanohíbridas hasta ahorita. Solo de saber que sí. Según su viscosidad, ¿qué cosa voy a tener? Una resina de alta viscosidad, esta resina que estás usando. Al otro extremo, una resina fluida de baja viscosidad. Y luego voy a tener intermedia, ¿no? Una media donde tú vas a encontrar estas resinas, que son que tú las moldeas y se queda ahí, u otra que tú las moldeas como esto y pasan 3 segundos y ya se está pues chorreando, por decir, en tu cara pulsar, ¿no? Ahí tienes que ser psicomilimetros y fotopura farínica, ¿ya? De baja viscosidad, no tienen tanto porcentaje de relleno y se han agregado a la matriz de resina algunas sustancias diluyentes para que de esta forma se tome menos viscosa. En la media son resinas normales, convencionales, que utilizan para restaurar, poseen buena resistencia mecánica, un modo de elasticidad intermedio, y las de alta son resinas igual a las compactables, las convencionales, con un alto porcentaje de relleno. Según su fotopolimerización, yo voy a tener la activación química, tengo 2 pastas, las mezclo y espero que empiecen a actuar. Tengo de activación foto, para que endurezca necesito la luz. Y bueno, esto es un cemento resinoso, no deja de ser resina, y tengo de activación dual. ¿Qué quiere decir dual? Que para que endurezca yo voy a necesitar, dual quiere decir que tiene activación química y activación foto, ¿ya? Para que endurezca al 100% solamente
frío y lo dejo ahí, o para que endurezca al 100% lo pongo la luz y queda ahí. No, dual necesita de los dos, ¿ya? De repente lo mezclo, espero la parte química, endurece un 60%, necesita la luz para completar el 40% que falta y tener así un 100% de dureza. Cuando es dual, no es que necesita o uno u otro, no, necesita los dos. Propiedades de la resina, hoy en día, por la carga que tiene, resisten al desgaste, ¿verdad? Ante el roce, con el antagonista, la fuerza masticatoria. Tengo una textura superficial, es más uniforme el material. El coeficiente de expansión térmica, ¿nos acordamos que es el coeficiente de expansión térmica? El coeficiente de expansión térmica es lo siguiente: tú tienes tu diente, comes algo caliente, todo cuerpo se va a dilatar. Comes algo frío, todo cuerpo se va a contraer y tu diente hace ese juego, ¿ya? Entonces el material restaurador que tú coloques debería de acompañar a esta expansión del diente, y es lo que tiene la resina, acompaña a estos diferentes cambios térmicos. Sorción de agua, absorción de agua. Ya, tú tienes tu matriz de resina, ¿verdad? Tú tienes la carga inorgánica, ¿no es cierto? Agarraron el sílice, frotaron en la carga inorgánica y lo pusieron en la madera. Esta restauración, y esto sí existe, aunque dicen que no y no sé qué, pues igual es bueno saberlo. Yo tengo mi material restaurador aquí en la boca es húmeda constantemente, todas las 24 horas, hasta la saliva acá es húmeda. En algún momento, si yo no fotocuro bien, en los grosores que indican, esta agua va a romper esta unión entre el sílice y mi carga orgánica, ¿no es cierto? Por lo tanto, como rompe esta unión, la carga inorgánica sale, va a entrar en contacto con la matriz y esto de acá, el agua pues va a hacer que se desprenda bastante rápido. Absorción o sorción de agua sí existe, ¿no? Y es en estos lugares extremos de mi restauración donde va a empezar. Tú donde colocas la luz, tú colocas acá, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero el diámetro de tu lámpara nunca va a ser el tamaño de tu cáliz. Si tengo una restauración amplia en sentido necio distal, colocaré 20 o 40 aquí, dependiendo de mi profundidad, y 20 y 40 aquí la luz, ¿no? Si tengo una restauración amplia en sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino, igual coloco 20 y 40 acá la luz y 20 y 40 acá la luz. Cuando no fotocuramos bien, pasan estas cosas, ¿sí? Bueno, y esta absorción de agua es cuando se degrada, ¿verdad? Se degrada pues la carga inorgánica, ¿sí? Resistencia a la compresión: cuando tú masticas, muy bien masticaste, tú tienes un alimento pegajoso, tracción, porque se pegó al diente, ¿ya? Esa resistencia a la compresión, muy bien, un alimento pegajoso que está pegado en el diente, bueno, que tal se desprende en restauración. Tiene muy buena resistencia a la compresión de la tracción por la cantidad de rellenos que tiene la resina. Estabilidad de color. A ver, antiguamente tú colocabas una resina y se ponía fea, amarilla con el tiempo, ¿no? Hoy en día sí, pero para que tengas este buen resultado, ¿qué tienes que hacer? Tienes que fotopolimerizar bien. Si tú no fotopolimerizas bien, esto de acá va a cambiar de color, ¿ya? Y lo mismo, colocar la lamparita dependiendo del tamaño de lo que vas a fotocurar, el tamaño de tu cavidad. Si quiero hacer una carilla y toda mi cara vestibular, bueno, serán 2 lámparas, 20 aquí, 20 es incisal y 20 es cervical, ¿no? En una no pretende, sí va a endurecer, pero no se está fotocurando. La opacidad, bueno, sí puede
podemos ver, tiene alto grado de opacidad con una radiografía y sé dónde está la restauración con resina, ¿no? ¿Qué cosa es la contracción de polimerización? La contracción de polimerización, ¿qué quiere decir? Polímeros, ya. A ver, esta de aquí, el salón es nuestra calidad, todos somos monómeros, ¿no es cierto? Viene la luz, la cámara final empieza a motivar a los monómeros, que somos todos nosotros, y luego nos empezamos a agarrar, ¿no? De las manos. Eso es la contracción de polimerización. Si alguien entra por esa puerta y dirá, el salón está lleno, ¿no? Está lleno, uno está por acá, otros por acá, otros por acá, otros por allá. Cuando viene la luz, todos nos vamos a ir hacia el centro de la cavidad, nos vamos a quedar en medio del salón, ¿ya? Entonces, cuando estamos todos en el centro, alguien va a venir y dirá, ese salón está vacío, no falta gente, ¿ya? Eso es cuánto se contrajo los monómeros, cuánto se han contraído para convertirse en polímeros. Cuando uno coloca la luz, los monómeros, algunos dicen van hacia la luz como las luciérnagas o la polilla o el mosquito, no van hacia la luz, van hacia el centro de la cavidad, ¿ya? Todos los monómeros vienen la luz y todos nos vamos a ir al centro de la cavidad, ¿no es cierto? Y al irnos al centro de la cavidad estamos jalando un poco de la pared, un poco de la cortina y puede quedar aquí un espacio, ¿ya? Se va a notar este espacio, este material que no está completamente llenando la cavidad porque nos estamos contrayendo hacia el centro, ¿sí? Uno es contracción de polimerización, acá está, y el otro se llama estrés de contracción. ¿Qué cosa quiere decir estrés de contracción? Es la fuerza con que los monómeros se contraen. Es decir, seguimos sentados, nos contraemos, algunos irán corriendo, otros irán caminando. Es con esa fuerza que nos vamos a ir hacia el centro de la cavidad. Y cuando este estrés de contracción es mucho, pues nos desprendemos del diente, y si es una pared muy delgadita, pues hasta se puede llegar a fisurar o a fracturar. Entonces, la contracción de polimerización se generan fuerzas internas en la estructura del material que se transforma en tensión, pues una tensión, estoy jalando. Cuando el material está adherido a las superficies dentarias, ¿no es cierto? Tú has tenido tu clase 1, imagínate que has agarrado un pocotón de resina, lo has puesto en esta cavidad, pusiste en la luz y todo se va a contraer hasta el centro. Para reducir este estrés de contracción que sí sucede, que lo tiene toda la resina, las micro, las nano, relleno, híbridas, nanohíbridas, todas tienen eso y también es todo lo que quieren ver, que disminuir esta contracción. Para disminuir esta contracción, por eso es que has hecho tus incrementos en tu restauración, incrementos chiquitos, incrementos en diagonales. Por eso te mencioné que tú atacas acá la resina y te pegues en una sola pared, ¿no es cierto? Si te pegas en todas las paredes, pues la contracción va a ser mayor. Por eso la indicación era que te pegues en una sola. Obviamente te has pegado en el piso y en tu pared vestibular o lingual, ¿no? Y así vamos a disminuir la contracción. Listo. Y nos igualamos. Ya está. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ninguna?